95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Liceo Gisbert, el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Ombligo de semana, miércoles 19 de agosto del 2020, en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, las 4 de la tarde en punto, y a 22 grados centígrados, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político y la hora en donde se habla, y se habla con verdades. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com. Nuestro Facebook, en donde ya nos pueden estar viendo y escuchando, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina, 5896-1230. Poca información del día de hoy, amigos y amigas. Poca, con eso de que el circo mañanero se trasladó a Querétaro, en donde hay poco o nada que decir de este circo mañanero, ahí con el gobernador de Querétaro y el señor López Obrador. De ahí se trasladó a San Luis Potosí, a la CONAGO, a la Confederación Nacional de Gobernadores, con los 32 gobernadores, en donde por eso vemos que estamos como estamos. Un solo gobernador levantó un poco la voz, el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y sobre todo por las imputaciones que se han hecho en base a una triquiñuela de esta cuarta transformación, a violar el debido proceso, sacaron unos videos por parte de la Presidencia de la República, sacaron unos videos en donde se están entregando fajos y fajos y fajos de dinero en el Senado de la República. Obviamente en el sexenio anterior, de este sexenio, nunca van a sacar una cosa de esas. Y quien lo expuso fue el señor López Obrador. Uno solo levantó la voz y dijo que en su estado no pasaba nada, que él no había recibido nada, al igual que el de Querétaro, y de ahí en fuera un cero a la izquierda, esa 59 junta que llevan los gobernadores, estaban secretarios de Estado, medio mundo. ¿Qué pasó? No pasó nada. Entonces vamos a tomar algunos otros temas y sobre todo el descontrol que tengo a título personal, porque al parecer con un circo mañanero que no es otra cosa más que un auténtico circo mañanero, se olvida toda la demás problemática de nuestro país, que no es poca. No es poca. Tenemos unos datos muy, iba a decir, crueles, muy reales, y sobre todo por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde junto con la Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Massachusetts aseguran, y las dos universidades gringas, por un prestigio a nivel mundial, pero lo que me interesó mucho fue lo que dijo un científico, un real científico, no López Gatell, un científico de verdad, un doctor, no recuerdo ahorita el nombre, a ver si ahorita lo busco y se los doy, en donde dijo, papelito habla. No son los 57.774
víctimas del COVID, fallecidos. Son más de 146,000 con papeles en la mano. Y la cifra oficial, 57,774 decesos. Esta documentación que aportó la universidad, obviamente fue desmentida desde el circo mañanero que no es otra cosa más que una farsa, el ego de una persona por salir diario en la televisión, por ser el que lleva la batuta, por ser el que pregunta, a quién le da la pregunta, por ser a ver qué tema le ponen a modo para extenderse y siguiéndose extendiendo, a modo de contestar lo que él quiere contestar. No lo que el pueblo debería de saber, no. Lo que le conviene políticamente. Hoy en un noticiero con Joaquín López Dóriga dijeron una verdad muy cierta. La política es el arte de engañar al pueblo. Muy cierto. Y vamos a ir a algo que realmente a la ciudadanía en general nos preocupa y nos ocupa. Al pinche gobierno no le importa, pero nosotros sí. Unos porque viven adentro del Palacio Nacional en una burbuja, o se van en otra burbuja a un centro militar, porque ya no lo hacen con el pueblo, ya no, ya son demasiados ataques. Y de ahí se van a un centro de convenciones en San Luis Potosí, a una reunión de los 32 gobernadores, en donde nadie dice nada. Muchas propuestas, pocas soluciones y temas que, si bien es cierto son importantes, también es cierto que ni a los gobernadores, ni a los secretarios de Estado, y mucho menos al señor López Obrador, le vale madre la gente. 751 muertes más por COVID el día de ayer. Suman cifra oficial 57,774 decesos y 531,000 casos desde que inició esta pandemia en marzo. No pasa nada. El ignorante lamebotas de López-Gatell dijo, cuando mucho, 6,000 muertos. 57,774, cifra oficial. Cifra que da la Universidad Nacional Autónoma de México, más de 146,000 documentados, con actas de defunción en mano. No pudieron documentar aquellas personas que murieron en sus hogares, en sus casas, que el médico que extendió el certificado de defunción no sabía los antecedentes y puso paro cardiorrespiratorio. Punto. 146,000 documentados a nivel nacional, los fallecidos según la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, el 66% más. Obviamente, las mentiras de esta cuarta transformación, de la cuarta transformación de cuarta, mentiras, descalificaciones, violaciones a la Constitución. Antes estábamos mal, y yo lo acepto. Hemos tenido un buen gobierno en los últimos 60 años. No me acuerdo. Lo que se dice, un buen gobierno. No me acuerdo. Hemos tenido menos malos. Si lo queremos poner bondadosamente, hemos tenido quizás gobiernos mediocres. Pero un gobierno peor que el actual
no que a mí me haya tocado vivir. Nos maquillan las cifras, cerquita de 60,000 muertos. La verdad, 146,000 documentados. Porque si usted me dice, ¿a quién le creo yo más? ¿A lo que dice la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿O a todo el gabinete junto? No, a la universidad y con mucho, con mucho. Ellos no pierden. Ellos no están para mentirle al pueblo. Los políticos están para mentirle, volverle a mentir, y no se hartan de mentirle al pueblo. Entonces, ¿a quién le creo? A la universidad. Con la diferencia de que el día de ayer hubieron 5,000, otra falsedad. No hagamos caso de estas cifras, por favor, y ahorita les voy a decir el por qué. Autoridades de salud reportaron ayer 5,506 nuevos casos. Pero que de esos 5,506 nuevos casos, falleció más del 10%. 751 personas fallecieron. ¿Por qué les digo que no hay que hacer caso? Porque dicen, se reportaron 5,506 nuevos casos. ¿Cuántas pruebas se hacen en México? Es uno de los países en donde menos pruebas se hace. 756 por cada millón de habitantes. En los países desarrollados, 30, 40,000 por cada millón de habitantes. Ahí está la diferencia. Ahí está. Aquí se hacen 756 pruebas porque dice el presidente y el mojigato ese de López-Gatell que cuestan muy caras. 3,000 pesos cuesta la prueba. Para esos dos pelafustanes, 3,000 pesos es mucho dinero por una vida. Pero esos 3,000 pesos es una bicoca si se va al Tren Maya, a Dos Bocas, al aeropuerto de Santa Lucía. Pero el poder salvar una vida, ya no hablemos de salvar, poder detectar un nuevo caso de COVID es caro. A lo mejor la libra, a lo mejor no. Entonces, como vale 3,000 pesos una prueba, ¿para qué hacerlas? 756 pruebas. No hay un seguimiento de las personas que les dio, comenzaron a recuperarse, pasaron esos 14 días que hasta son estúpidos, le siguen llamando cuarentena, pues la cuarentena son 40, pero aquí le dicen 14 días. ¿Por qué no le pusieron quincena, no? 15 días. No, cuarentena siendo 14. Bueno. No hay un seguimiento real de cuántas de esas personas que comenzaron con cierta mejoría hayan salido adelante o que hayan muerto en su casa. No hay una continuidad. Se les hizo una prueba y no se les vuelve a hacer otra a nivel público. A nivel particular sabemos que aquella persona que tenga los medios, pues se hace una prueba y a los 15 días se vuelve a hacer otra. Ah, no, ya está bien, ya se dio de alta. En los hospitales públicos no, ya hacen una prueba. 756 por cada millón. Entonces, estos que tenemos 5,506 nuevos casos, es muy variable. O sea, no tenemos la cifra exacta. ¿Por qué? Porque no se hacen las pruebas necesarias para tener esas cifras exactas. ¿Por qué no se hacen? Porque el gobierno cree. Esta transformación de cuarta cree que 3,000 pesos es mucho dinero para invertirle a una persona. Y en este caso tendrían no que ser 3,000, tendrían que ser 6,000. 3,000 al principio, se detectó positivo, 3,000 a los 15 días para ver si ya se erradicó el virus. Si no le hacen una, ¿le van a hacer dos?
creería que no. Y ahí están los datos de la Universidad Nacional en donde dicen, con papelitos, con copias de actas de defunción de los hospitales públicos, privados, en donde dicen que en los primeros 20 días, 30 días de la pandemia, se decía neumonía atípica, creyendo que era COVID-19. Estos científicos de la universidad dijeron, creyeron que era COVID, vamos a tomarlo como COVID, porque el decir neumonía atípica era muy bajo. Una neumonía, sí, cuando el COVID ataca principalmente las vías aéreas respiratorias, altas y bajas. Produce una inflamación a nivel de bronquios, poca oxigenación y se desencadena en la muerte. Entonces, el que nos estén diciendo que hay 5.506 nuevos casos es bien superfluo. Bien superfluo. Si nos están diciendo alguien que no tendría por qué mentirnos, porque no ganan nada con mentirnos en la universidad, que son más de 146,000. Si las 2/3 partes menos es lo que nos dice el gobierno. Él habla de 57,774 fallecidos. Entonces imaginemos que que por la cantidad de pruebas que se realizan en nuestro país, sea la tercera parte de lo que nos están diciendo. Que no sean 5.506, sino que sean 15,000. Para que concuerde la cantidad de números que nos están diciendo los científicos, indistintamente que está avalado por la Universidad de Massachusetts y la Universidad Johns Hopkins. Nada más. Porque si le decimos al presidente, la Universidad de Massachusetts y la Universidad Johns Hopkins, para comenzar, nunca las ha escuchado. No sabe ni dónde queda. Y no sabe que son de las mejores universidades del mundo. ¿Sí? Hay que al pan y al vino. Podrá ser yo iba a decir un buen político, un buen convencedor, no lo dudo, pero que es una persona con muy escasos conocimientos, lo es. Punto. Ya en donde dice que Vicente Guerrero fue el que hizo los sentimientos de la nación, ¿no? Ay, cabrón. María Morelos. No lo sabe. Si le preguntan cuál fue la fecha cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, no lo sabe. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? No lo sabe. Es una persona con bastante ignorancia. Que el presidente Peña, bueno, es que Peña también, tampoco, nunca he dicho que hubiera sido un hombre muy culto, Nunca. Pero tampoco, sí le escuché algunos errores, y graves errores, sobre escritores. Pero sobre la historia del país, por lo menos a él le hacían bien sus discursos, y él sí sabía leer de corridito. Esa era la única diferencia. Vamos a seguir hablando de esto, amigos y amigas, porque es increíble que la Confederación Nacional de Gobernadores no se haya puesto como tema primordial la salud de los hombres y mujeres en México. Primordial. Que la economía la dejemos en un segundo grado. Hay que dejarla siquiera hasta en un tercero. La vida. Ahí está. Pero sirven para pura madre estos güeyes. Pues hablamos de esta situación tan penosa en donde dice el señor López Obrador y el lamebotas López-Gatell que 3,000 pesos es mucho para una vida. Si es mucho para una vida, ya no sé qué decir. Ay, sí, ya me mataron ahí. Según el acumulado con las pruebas, documentado con pruebas,
van 531.239 personas que han sido positivos a la prueba de laboratorio. Con pruebas. Sin pruebas, no sabemos. 756 de cada millón, bueno. Sin embargo, dice, son 27.387 los casos considerados activos por presentar síntomas en los últimos 14 días. Yo me hago una pregunta. De esos 27.387, ¿a cuánto le han dado un seguimiento? No nos dicen. No, le están dando un seguimiento, quién sabe. Como no nos dicen, pensaremos, como piensan en esa transformación de cuarta, que no. Expertos de Alemania ofrecen capacitar a laboratoristas de México para el COVID. Todavía no obtienen una respuesta, pero sí se le pagó $6 millones a supuestos médicos cubanos por venir a pasearse. Y si además sostienen que entre la semana 31 y 32 ha habido una reducción del 17% de los casos de COVID-19, conforme a las cifras oficiales, pero también una reducción del 4% en las recuperaciones y casi del 50% en las defunciones. Es decir, que la mitad de los que entran fallecen. Qué increíble. Y que ese valemadrismo, es decir, no pasa nada. Yo creo que va a quedar en los anales de la historia mundial que un jefe del Ejecutivo, del país que quieran ponerle, hayan dicho que la mayor pandemia que ha sufrido el mundo en más de 90 años haya caído como anillo al dedo. El 50% fallece. El porcentaje de positividad de la enfermedad, el número de personas que dan positivo a la prueba del COVID-19 al presentar síntomas es del 45%. De los que la prueba del COVID da positivo. Y de los que no se hace la prueba porque no hay suficientes reactivos, porque no se compraron, porque costaban 3,000 pesos cada uno. ¿Dónde? ¿Cuál es la cifra real? No la sabemos. Y por desgracia, ni la sabremos tampoco. A nivel nacional, la ocupación hospitalaria no reporta cambios y mantiene un 38% en camas generales y del 34% en las camas de terapia intensiva que requieren un ventilador. Ya lo dijeron varios médicos expertos, no pendejos como López-Gatell, no, expertos, que eso es un plan con maña de la autoridad, que en el momento que hay una recuperación media, los sacan y los mandan a su casa. ¿Por qué? Porque esos expertos epidemiólogos dicen que lo que les importa al gobierno federal, es la reducción de espacios en cama, para que se piense que hay menos contagios y menos fallecimientos, menos personas internadas. Que esa es la idea. No es porque ya se hayan salvado, no es porque ya se hayan curado, no. Ya presentaron una mejoría, no tienen una insuficiencia respiratoria aguda, los mandan a su casa. No fue uno, no fueron dos, fueron más de 5 especialistas en inmunología los que dijeron exactamente lo mismo en diferentes paneles. No es que se está bajando el índice de personas encamadas. En el momento que presentan una mejoría o que no presentan una insuficiencia respiratoria aguda, a su casa. ¿Cuántos se recuperan? No se sabe. Punto. ¿Y qué es lo que...? Y lo dijeron como un agregado. ¿Qué pasa si
la persona que presentó ciertas mejorías se va a su casa y fallece. Van a llamar a un médico para que les dé el acta de defunción. Y dicen ellos, pero no le van a decir al médico que tuvo COVID. Por la sencilla razón de que si le dicen tuvo COVID o estuvo internado por COVID, lo van a tener que incinerar sin velorio, sin nada de por medio. Entonces, mejor le decimos que se puso malito, le dio un infarto, se murió, ¿no? Estaba bien, estaba increíble, le dio un infarto. Y la causa de muerte le ponen paro cardiorrespiratorio, punto. Y lo podrán velar. Entonces los familiares dicen, no, no decimos que se murió de COVID o que estuvo internado por el COVID para poder estar un momento más velando al familiar. Por situaciones humanas, humanistas. Y el médico no tendría por qué dudar si la familia dice, comió, estaba bien, se fue a acostar, le dio un infarto. Entonces, son poco creíbles. Poco creíbles son las cifras oficiales. Y en un principio, con esta pandemia, lo dijimos, cuando el sismo del 85, no del 97, del 85, que fue espantoso. Si el del 97 fue muy fuerte, el del 85 fue fatal. Otro inepto que estaba en la presidencia, menos inepto que este, y mucho más culto, con mucho. Miguel de la Madrid Hurtado dijo que habían muerto 200,000 personas en México. No, que habían muerto 3,000 personas en México, cuando la realidad, más de 200, 300 o 500,000 personas habían fallecido en el sismo del 19 de septiembre de 1985. Nada más los edificios que se cayeron, perdón que moví el micrófono, los edificios que cayeron de 5, 6 o 7 pisos y que nada más quedaron 3 o 4 pisos arriba y otros 3 o 4 hacia abajo. Quitaron los de arriba, sacaron los cadáveres de arriba, pero los de abajo se puso una placa de cemento y nunca se contabilizó. Y el entonces presidente dijo, 3,000 muertos. Habían sido 100 veces más. Lo mismo. ¿Cuántos fallecieron en el sismo del 97, del 2017? A lo mejor fallecieron, no sé, 50,000. Y nos vendieron la idea de que habían llegado a 4 o 5,000 fallecidos. Mientras sé las cifras oficiales, yo les digo, el 95% no se las creo. Del otro 5, el 3% lo pongo en duda y el 2% a lo mejor lo acepto. Pero cuando dicen 2 universidades de clase mundial y una universidad que está considerada entre las 5 mejores de Latinoamérica, que son más de 146,000 muertos, es por algo. Yo quiero a mi alma mater, a la Nacional de México. Y no por algo. No por mentir está en el 5º lugar de las mejores universidades de Latinoamérica. La Universidad de Johns Hopkins, la de Massachusetts, a lo mejor digo, de las mejores universidades del mundo, sí, pero hasta ahí. Pero si a mí me está diciendo que un médico, un científico, hizo la contabilidad acta de defunción por acta de defunción, y salieron que eran más de 146,000, incluyendo las primeras que dijeran neumonía atípica. Sé que fueron algo así como 20 y tantas mil actos de defunción que decían neumonía atípica. Entonces, lo que dicen ellos, no creo absolutamente nada. Lo de la ocupación de camas, eso es a nivel político. Dice, a nivel nacional, el 62% de las camas de hospitalización general están disponibles y el 38% ocupadas. En camas con ventiladores, el 66% están disponibles y el 34% ocupadas. Y podemos agarrar y decir muchos ejemplos. Yo nunca había escuchado que una cirugía de columna vertebral en el Seguro Social, no una cirugía, una hernia
de columna vertebral. En 3 días de la cirugía, hay que darlo de alta. Nada más las barbaries que hacen aquí, ¿no? A ver, aquí tenemos nuestro buen amigo Francisco Solís, dice, lo que debe de hacer el gobierno es ponerse las pilas. Francisco, ya comenzamos con problemas. En esta transformación de cuarta nadie se pone las pilas. Lo único que hacen es ocultar, mentir y ver situaciones. Lozoya, Emilio Lozoya. Ay, ya se pasó de moda Emilio Lozoya. El Senado. ¿Y las muertes? No, ¿para qué? Dice, porque a 4 días del inicio del ciclo escolar, esto será un enredo como fue el final del ciclo pasado. Aquí en Quintana Roo hay lugares tan lejos que no hay señal de televisión. Eso hay que decírselo a Esteban Moctezuma. Él vive en Bosques de las Lomas. Perdón, aquí ya me perdí. Ay, espérenme tantito. Que no hay señal de televisión. Lady Pérez, en Cozumel no se ven los canales que van a dar las clases a partir del lunes. ¿Cómo van a empezar los niños? Lo digo por mis hijos. Saludos desde Cozumel, Quintana Roo. Muchas gracias a Lady Pérez y a Francisco Solís. Muy fácil. Acuérdense que un pueblo inculto es un caldo de cultivo para nuestros pinches políticos. Entre menos sepa el pueblo, ellos ganan. Esteban Moctezuma, si vemos quién conforma el gabinete de la transformación de cuarta, los que ha criticado el presidente, puro fifí. Esteban Moctezuma siempre ha vivido en Bosques de las Lomas. Es un agente de dinero de familia. Y si le preguntan, oiga, señor Barragán, es que en Cozumel los canales que se van a poner para dar las clases no llegan. Pues si no, que no todos tienen Sky o cable o no sabe. Y la otra, que lo dijimos el lunes, ¿y qué va a pasar con esos niños o esas familias en donde o no tienen televisión o tienen una televisión pero tienen 2 o 3 hijos y que les dan clases ahí y que a lo mejor se pueden encimar las clases porque unas clases son para primaria, otros en otros horarios o secundarias, pero ¿y si son los 3 menores en primaria? Pues va a haber uno que va a tomar clases y 2 que no van a tomar clases, pero no les importa. Por internet. ¿Cuántas comunidades no llega el internet? Y a los que llega pues, tendrían que ir a pagar a su café internet 10 pesitos la hora. Esta pinche transformación de cuarta es un verdadero asco. Punto. No hay ni por dónde. No sé, se me ocurre. Y que conste, amigos y amigas, que eso lo dijo el señor López Obrador. Y su lamebotas López-Gatell. Que las mujeres, sobre todo mujeres embarazadas, personas y las personas de la tercera edad eran la gente más vulnerable. Que los menores no, porque tenían mejores defensas. Una forma muy lógica de pensar. ¿Por qué no dan 3 días a un grupo y a la mitad de un grupo para que no se llene el grupo y otros 3 días a la otra mitad para que haya la sana distancia? Creería que puede ser bastante más viable, bastante más factible que en un salón, que ahorita ya los salones ya no son tan llenos de alumnos como antes, 50 o 60 o 70, ahora son de 25 o 30 alumnos por salón, pues meter a 12 lunes, miércoles y viernes, y a otros 12 martes, jueves y sábados. Punto.
reducir el horario de clases a modo de que no haya recreo. Pero este señor, el secretario de Educación Pública, no lo sabe. No tiene ni la más remota idea. Nos decían que para agosto que se iban a reiniciar las clases en julio. Ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. Y si bien va, para principios de enero. Esas son las mentiras que nos dicen. Ahora, imaginemos que en todos los hogares de nuestro país hay televisión. Imaginemos que en los 2.550 municipios de nuestro país llegan todas las señales. Y ya nos está diciendo la señora que en Cozumel no llega. A ver, pero imaginemos que llega a todos. ¿Qué calidad de educación van a dar? Si de por sí un niño de primaria no lo pueden reprobar, y que de por sí nuestros niños de 11 o 12 años, desde los 6 años en primaria, a los 12 años, salen pésimamente preparados. Y para lo único que van a servir, van a ser para ser presidente de la República, inculto, ¿no? No los pueden reprobar, ¿por qué no? Si no aprovecharon, pues hay que repite el año, para que salga bien preparado. Pero volvamos a lo mismo. Un pueblo culto no permite que hagan las pendejadas que hacen nuestros gobernantes. Eso es todo. Ahí estamos, y como bien dice la señora y Francisco Solís, a 4 días de que inicien las clases, a 4. ¿Qué hay? No hay nada. Se pusieron hoy a platicar en la pinche circo ese mañanero, de que están a 4 días de que inician las clases y que no saben ni qué onda, y que no han repartido libros de texto gratuito en todo lo que es el norte, porque tienen tomadas las vías férreas en Sonora. ¿Lo dijo? No. Dijeron que en el sureste tampoco se está repartiendo porque ya también tomaron la mendiga Cente, las vías férreas de Michoacán. No. ¿Con qué van a comenzar los niños? En lugar de hablar pendejadas de que la lana, la corrupción, la CONAGO, todo, en ese centro de convenciones que había, el 99% debería estar en el bote. Pero no, hablan estupideces de cuestiones totalmente intrascendentes. De educación ni hablamos. De seguridad ni hablamos. De salud, bueno, eso está prohibido. O sea, ¿qué es esta cuarta transformación o transformación de cuarta? ¿De qué sirve? Que nos mienten sistemáticamente. Vamos requete bien. Ya se aplanó. Ya se domó. Como anillo al dedo. Ya estamos bien. Vamos a comer a la fondita. No pasa nada. ¿Cuántas sarta de mentiras y falsedades hemos escuchado del señor López Obrador? ¿No se harta de decir tantas mentiras? ¿Es mitómano el señor? Ya se convirtió en una obsesión la presidencia y la mitomanía que tiene el de mentir, mentir, mentir y mentir. Y aquí están, imaginemos que sean ciertas, lo cual ha puesto el bigote que no lo son. La cantidad de fallecimientos. No, este señor dijo, un escapulario, un trébol de 4 hojas. Asunto solucionado. El ignorante de López-Gatell no dijo en un principio, no pasa nada. El escudo moral del presidente. Paracetamol y reposo en casita. Paracetamol y reposo en casita. Eso se acabó. Según sus cifras, 57.700 personas fallecidas. No robe, no defraude, no mienta. Yo creo que ningún presidente, primer ministro, rey, en el mundo, dictador, que ya hay varios, en el mundo, ha dicho las barbaries que ha dicho este. Es que no ha dicho una barbarie más, porque no se le ha ocurrido, porque a lo mejor ya la vasoconstricción cerebral ya le dio al tope. No es posible. Tantos apodos que le ha puesto
ya se domó, ya se aplanó, ya vamos para abajo, y vamos para arriba, y vamos para arriba. No pasa nada el día 16 de marzo. El 20 de marzo sana distancia. Para abril salimos. En mayo nos cayó como anillo al dedo. 1,5 millones de hombres y mujeres perdieron su trabajo. 12,5 millones de hombres y mujeres en nuestro país no cobraron durante 60 días. Se incrementó la violencia intrafamiliar en más de un 90%. Y ya estaba domada. Ya vamos a terminar agosto. Y en lugar de ir disminuyendo la cantidad de fallecimientos con las cifras oficiales, antes decían el 10% de los contagiados fallecen. Pues si Pitágoras no era güey. Hubieron 751 personas fallecidas el día de ayer contra 5,506 contagiados. Es decir, que cerquita del 15% de los que se contagian, el 15% está muriendo. ¿Vamos mejor? Ahí están las cifras oficiales. Hasta para eso se tiene que ser inteligente. Y lo que hay algo que adolece la transformación de cuarta es que al interior de la misma haya 3 personas que sean inteligentes. Son políticos, pero no son inteligentes. Puede ser presidente, pero no es inteligente. Ahí están los datos y los datos fríos. Y 3 meses después de que no pasa nada. 1 minuto de silencios y 1 minuto de aplausos. 1 minuto de silencio y 22 segundos de aplauso. Con los pantalones cayéndosele, con la bragueta abajo. No era como para que se hubiera puesto, pienso yo. Por respeto a los fallecidos y a las familias de los fallecidos, es domingo. Me voy a poner un traje negro sin corbata, camisa blanca, la figura presidencial, la envergadura presidencial, no todo esparpajado, la guayabera toda arrugada, el pantalón tipo cantinflesco y la bragueta abajo. Bueno, ya en los memes le pusieron Lord Bragueta. ¿Eso es respeto a las personas fallecidas? ¿Eso cómo se le puede denominar? Él tuvo la culpa de esta pandemia, ¿no? Él tuvo la culpa de cómo enfrentar y confrontar esta pandemia. Y ojalá y la historia se lo juzgue. Porque no es posible el sufrimiento de madres, padres, de esposas, de los huérfanos que dejó esta pandemia y salga un intento de presidente con la bragueta abajo. No. Eso es inadmisible ya. O estaba borracho, estaba crudo, o qué. Y aún así, amigos y amigas, increíble. Por el asunto de Emilio Lozoya, subió su popularidad. ¿Qué nos está pasando como país? ¿Qué nos está pasando como pueblo? El señor porque vive en un palacio. La no primera dama porque vive en un palacio y se hospeda en un hotel Princess. Igual que su hijo. Y cuando viaja a Cancún, viaja en primera clase. Entonces, ¿qué nos está pasando como pueblo? Que estamos tolerando todo esto. Que usted, amigo, amiga, que tiene una micro empresa, y que diga, en lugar de hacer ayuda fiscal, estímulos fiscales, diga el señor López Obrador, quien tenga que quebrar, que quiebre. Siempre lo hemos dicho a la hora del búho.
La micro, pequeña y mediana empresa, hay que ayudarles. Hay que ayudarles porque es el que genera más del 90% de los empleos en nuestro país. Más del 90%. Los grandes empresarios, lo hemos insistido, no necesitan de ayuda. Pero los micro, pequeños y medianos sí. Y este que se dice ser el presidente del pueblo, no les voy a ayudar. Que quiebren quien tenga que quebrar. Que pierda el trabajo quien tenga que perder el trabajo. Eso es por lo que muchos, ay cielo, perdónenme, pero lo tengo que decir, muchos de ustedes, yo no, votaron por este cambio para que les hayan dicho, ahora sí vamos a tomarlo en general, a nuestros fallecidos. A esos 57,774 oficialmente fallecidos, hombres, mujeres, niños, ancianos, mexicanos que fallecieron. Y que 3,000 pesos es mucho para una pinche prueba de COVID. Pero hay que pagar 150,000 millones de pesos de multas porque se canceló un aeropuerto que no le gustaba a este señor. 150,000 millones de pesos. Había que quitar las casas, las casas de donde iban las mujeres violentadas, porque costaban 200 millones de pesos al año y se compran un pinche estadio de béisbol porque al señor le gusta el béisbol, de 500 millones de pesos. ¿Eso es ser pueblo o eso es ser cínico y mentiroso? No, en serio. Y que haya aumentado su popularidad por el circo mediático que hicieron con la detención de Emilio Lozoya, porque va a venir a cantar, va a venir aquí a poner a todo el mundo. ¿Dónde está Emilio Lozoya? Nadie lo ha visto. Nadie. Y como al señor, a este señor que está en la presidencia, ahí sí lo cacharon con su gente recibiendo lana de Carlos Ahumada. A su secretario particular recibiendo lana. A su secretario de Finanzas recibiendo lana. Al delegado Carlos Simas recibiendo lana. A Bracamontes recibiendo lana. Detienen a una persona. Se dice que detienen a una persona. Nadie lo avisó. Lo sacan en una camioneta con una capucha. Y dicen, ahí va Emilio Lozoya. Hacen la faramalla de 6, 7, 10 carros de escolta custodiando lo que no se les fuera a escapar en el Inter del aeropuerto al reclusorio norte. Nunca llegó. ¿Qué es esto? Y con esas cortinas de humo engaña al pueblo. Con esas cortinas de humo no habla del COVID. Con esas cortinas de humo no habla de la pobreza que se está cayendo en México. Con esas cortinas de humo no habla del desempleo impresionante que hay en nuestro país. En julio, dijo, no se preocupen. De aquí a diciembre se van a crear 2 millones de nuevos empleos. Se perdió 1,5 millones. Pero ya lo dijo el lunes. Ya se recuperaron 50,000. ¿De 1,5 millones? ¿Qué porcentaje es? Yo sí realmente me siento mal con la reacción del pueblo de México. Lo que dicen algunos movimientos como Frena, bien intencionados, ¿sí? Que yo les dé toda la razón de las formas que quieren hacer para que
se quite a este señor, no le veo por dónde. No le veo. Que se están juntando muchas, que hay mucho descontento, sí, muchísimo. Pero ¿por qué el pueblo que está sufriendo más no dice ya basta? Que con sus apoyos sociales este señor está comprando la intención del voto, eso no queda ni la más remota duda. Vamos a seguir vendiéndonos. Acepten la lana, voten por quien quieran. Porque tan corruptos son los anteriores como corrupto es este. Le dan una lana para que vote por Morena. Sí, yo voto por Morena. Y vote porque el que usted crea que es de lo menos peorcito, nada más. Porque bueno, no hay ninguno. De lo menos malo. A ver, va a costar trabajo encontrar los menos malos. Pero ese señor intenta comprar y hay y no lo puedo decir completo porque no tenemos los pelos de la burra en la mano. Pero hay elementos del Instituto Nacional de Migración que los acaban de despedir por corruptos. Esa fue la información oficial, que fue por corruptos, que dicen que no. A esos 1,010 o 1,015 personas que despidieron, que porque lo estaban a los indocumentados, estaban haciendo enlistados para sacarle su credencial del INE. ¡Wow! A modo de que guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses entren por la frontera sur con credencial del INE a votar a favor de Morena. Ojalá y no sea cierto. Pero ya varios de las personas despedidas dijeron, eso fue la causa. Nos negamos a levantar el censo de las personas que están ya en Tapachula para hacer la credencial de elector. Está en chino. Vamos a seguir con esto del COVID y que estamos a día 19, faltan menos de 30 días, 27 días para el grito del 15 de septiembre, en plena pandemia, y quieren ahora el circo nocturno, la egolatría del señor López, de querer salir al balcón central a mover la bandera. En plena pandemia. Y las mentiras se siguen dando. La semana pasada, con mucho, Tabasco era el lugar donde más fallecimientos y más contagios había a nivel nacional. Ahora ya no lo ponen ni siquiera en el 5º lugar. Ahora ponen a estados donde los gobiernos son de oposición. Como Veracruz, Tabasco, son de Morena, no pueden poner la semana pasada decían, es que en Tabasco está el tope, están las camas al tope, las muertes están al tope, los contagios están al tope, pero ya no salió. Mentiras tras mentiras tras mentiras. La clásica forma de esta administración de llevar a cabo su gobierno o su desgobierno, y que los únicos afectados somos nosotros, el pueblo, con mentiras tras mentiras de esta administración. E insisto, lo más preocupante es los distractores que nos quieren poner enfrente y que las compramos, y la compramos muy barato. Recordemos, con la rifa del avión, el avión, y el señor López Obrador agarra y dice, la rifa del avión sigue. Van a volar los cachitos. El 30% se ha vendido y los forzó a comprarlo. Este señor, en el Palacio Nacional, por unos pinches tamales. ¿Cómo se llaman, productora? ¿Los tamales? Chipilín. 2 chipilín y un atole.
tenían que comprar cualquier cantidad de millones de pesos en cachitos. ¿Qué va a pasar? El día 15 va a ser la rifa. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a meter y nos vamos, porque como mexicanos, como país, nos duele cuando demanden a México por fraude. Aquí tenemos Cristina Uribe, los mexicanos no tienen capacidad para analizar nuestra política. Le van a los partidos políticos como a su equipo de fútbol. Gane o pierda, es mi gallo. No conocen sus principios ni sus doctrinas. Morena nos lleva a un desfiladero a velocidad increíble y siguen creyendo sus mentiras. Primero los pobres, y fue a los primeros que se llevó entre las patas, sin seguro popular, sin guarderías, y le creen que la culpa es de otros gobiernos, pasará a la historia como el peor presidente. Cristina, muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por tomarte tu tiempo. Ya es el peor presidente. Se le criticó al expresidente Peña por lo de Ayotzinapa. ¿Y quién fue el primero que le pegó hasta con la cubeta? López Obrador. Tuvo la culpa. Ni quien lo dude. La forma. Él no fue el que organizó el movimiento de los estudiantes, nada. Pero la forma de cómo lo condujo fue culpa del gobierno federal. Y ahí están los 44 fallecidos. Bueno, 43 desaparecidos. Porque ya dijeron que uno sí habían encontrado los restos. Y ahora ya va otro. Entonces, para el próximo septiembre, un aniversario luctuoso de este penosísimo acto, van a ser los 42 desaparecidos. Y ese señor López Obrador le pegó con todo a ello. Una vida no tiene precio. Una vida. 42. 57,000. Y se le sigue criticando a Enrique Peña Nieto por lo de Ayotzinapa. Y se le critica justamente. ¿Fue de él la culpa de lo que sucedió? No. Para mí fue municipal y estatal. Pero fue tan grande esa situación que lo atrajo el gobierno federal y no lo supo atraer. De la peor forma, de los peores procuradores generales de la República, intervinieron y echaron a perder todo. Todo lo que en un momento determinado pudo haberle dado puntos a su favor, fueron puntos en contra. ¿Fue culpa de Enrique Peña Nieto la masacre? No. ¿Fue culpa de Enrique Peña Nieto los resultados? Sí. ¿Fue culpa del señor López Obrador la pandemia? No. ¿Es culpa del señor López Obrador los resultados? Sí. Si se le está criticando, y él mismo lo critica fuertemente cada 23 de septiembre, si mal no recuerdo la fecha, los desaparecidos de Ayotzinapa por culpa de Peña, prao. Ahora cada vez que lleguemos al 20 de marzo de cada año, vamos a tener que decir los 57,000 muertos. ¿Se los debemos a López Obrador? Una vida, y lo dijimos al principio del programa, una vida no tiene precio. Bueno, no lo tenía hasta que lamebotas de López-Gatell y este señor, que funge como presidente, dijo que 3,000 pesos en las pruebas es mucha lana. Él es el responsable de 57,000 muertes. Él. El no haber agarrado y puesto a personas capaces. Nada más. Puso el más incapaz. A ver, ¿quién es el más pendejo de por aquí? No, pues que Hugo López-Gatell. Ay, póngalo ese güey. ¿Quién me va a decir que sí a todo lo que yo diga? Hugo López-Gatell. Ese es el bueno. Y están los resultados a la vista. Y
y hay una parte importante del pueblo que le sigue dando el voto de confianza a este señor López Obrador. ¿Es creíble eso? Yo no lo puedo creer. Yo no puedo agarrar y decir, dice el señor que primero los pobres. Pues cada vez que vemos a la no primera dama salir en escena, siempre la vemos con un vestidito diferente, ¿no? Y la hipocresía del señor López Obrador de decir, no se necesitan más de 4 mudas de ropa y un par de zapatos. Un carrito de menos de 100,000 pesos. Lo demás es superfluo. Lo superfluo es vivir en un palacio nacional. Un palacio. ¿Por qué no se va a vivir a Copilco, donde él se dice que tampoco era cierto? Vivía en la calle de Acopilco, ahí muy cerquita de Ceú. Es mentiroso, es mitómano este señor. No va a ser el peor presidente de la historia, ya lo es. Punto. ¿Qué ha hecho con la economía? En sus 18 años de candidato eterno, vamos a crecer al 4. No crecimos. El año pasado. Al menos 0.1%. Al menos. Este año vamos a llegar al 2%. ¿No se ha dado cuenta el señor que le faltan 3 meses y medio para que acabe el año? Todavía no le dicen que estamos en agosto 19. Cuando el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, ya dijo que si bien nos va, no es que vayamos a crecer, no es que nos quedemos en cero, vamos a estar en menos 10% según el Banco de México. Y según el Fondo Monetario Internacional vamos a estar en menos el 13%. Y hasta hace unos días, no sé, se comió de los pinches tamales esos que acostumbra, chipilines y esas madres. Entonces dijo que antes de la pandemia íbamos requete bien. ¿Cuál bien? ¿Cuál bien? Salgan, brinquen. ¿Cuál bien? Perdón. O sea, no encuentro el cómo poder expresar la ignorancia tan grande de este señor López Obrador. No puedo. No puedo entender. Hay un dicho que quisiera creer que no es cierto. El dicho de que cada pueblo tiene el gobierno que merece. No lo quiero creer. No quiero creer que el pueblo de México se merezca esta pobreza. No creo que el pueblo de México se merezca 58,000, cifras oficiales, víctimas por no haber sabido confrontar esta pandemia. Y miren que tuvo tiempo ese señor. Desde octubre del año pasado comenzaron los problemas en China. Al menos de que el secretario de Relaciones Exteriores sea igual que este señor, que no tenga comunicación con el mundo. Estuvo en antecedentes. Ya pasó de Asia a Europa. Está haciendo un desmán en Europa. Y México le seguía vendiendo cubrebocas a los chinos a 50 centavos de dólar. Como no se sabe rodear de alguien que le diga que no, porque lo ha dicho y lo ha reiterado, quien no esté conmigo está en mi contra. No sabe reunir con personas capaces, con profesionales de la salud, no con aplaudidores, con profesionales. A ver, ¿cómo podemos confrontar esta situación que ya le ganó al mundo, y ya viene para América? ¿Qué tenemos que hacer?
¿Qué situaciones drásticas tenemos que hacer para que nuestro pueblo no sufra? Y si tiene que morir, que mueran las menos gentes posibles. ¿Qué tenemos que hacer? No pasa nada. La fondita, la reunión, un abrazo en un balazo. ¿De quién fue culpa? De hombres y mujeres en México que estábamos desinformados porque no se nos había informado la voracidad y la forma de este virus. Nunca se nos dijo. Ni Televisa, ni TV Azteca, ni Univision. Nadie dijo, esta boca es mía. Muchos estuvimos escépticos, me incluyo. Teníamos cierto escepticismo por aquella influenza del año 2009, que casualmente se dio a conocer al mundo un día después de que estuvo el presidente Barack Obama en México y que había una recesión en Estados Unidos, casualmente. Como que nos quedamos muchos de nosotros con esa idea del 2009. Pero como aquí todo el mundo está como las pinches focas para aplaudirle a ese señor. De que no nos informaron, cuidado, prepárense. Prepárense porque se viene una situación grave en nuestro país. Vamos a tener que cerrar negocios, vamos a tener que... La gente se hubiera preparado. Pero no. No pasa nada. ¿De quién es la culpa? ¿De nosotros? ¿O del que se votó para que fuera el presidente de México? Que no hizo nada. No supo confrontarla. Entonces, en automático, él es el primer responsable de esas cerca de 58,000 víctimas y de esas 58,000 familias que han perdido un ser querido. Y que cuando le va a guardar un minuto de silencio, la bragueta la trae abajo. Qué cínico. Qué cinismo el de ese señor. Ya que son como 26 días para una fecha conmemorativa. En Jalisco, perdón, no hay desfile, punto. En Morelos no hay desfile, punto. En Tamaulipas no hay desfile, punto. Vamos a cuidar a la ciudadanía. Aquí no. Hay la conmemoración del 15 y hay desfile. Que se contagie, ¿qué chingado le importa al presidente? Señores, en un acto protocolario al interior de Palacio Nacional vamos a dar el grito. En cadena nacional, bueno, en cadena nacional siempre lo tienen ese señor, ¿no? Como ya saben que es ególatra, no salgan de sus casas, no haya reuniones, no el pozole, no la fiesta tradicional que estábamos acostumbrados. Hablar de corrido por lo menos, ¿no? Sí, para que no nos dormamos mientras nos va diciendo el señor, ¿no? Este año que sea la primera vez. Y ojalá sea la única en que tengamos que suspender el día que se conmemora el inicio de la independencia de México. No hagan fiestas, ya habrá tiempos para hacerlas. Aquí el grito y el desfile el día 16 y el bonito desmadre. ¿Cuántos contagios va a haber el día 15, el día 16? ¿Quién sabe? Pero si hay un gobierno municipal, estatal, que diga, perdón, pero no se hace nada por el beneficio de mis habitantes, se le va a aplaudir. Y aquel que debería de poner el ejemplo, no lo pone. ¿Y qué? Pero esténse al pendiente, ¿eh? Porque va a estar arriba del avión, como la pinche isla de la fantasía, igualito. Oh, amigos, amigas, y una parte importante
de nuestro país levanta la mano por él. No lo puedo creer. Es increíble, ¿no? Que diga el presidente que va a ser el primero en ponerse la vacuna. Pues fue el último en ponerse un pinche cubrebocas. Cuando se le acabe la corrupción. Pues en esta pinche transformación de cuarta no se va a acabar la corrupción. No sabrá, o no cuantificará la gente que pese a esta patraña de gobierno federal que tenemos, que pese a la economía, que pese al COVID, todavía cree en él. No se habrá dado cuenta. Y que puede ser un ejemplo. Porque como bien decía la señora que nos hizo el favor de escribirnos, no saben de política, son como los partidarios del fútbol, ¿no? Su equipo gane o pierda, ¿no? Con mucha razón. Hay gente que aún perdiendo trabajos, aún perdiendo un familiar por el COVID, todavía puede apoyar. Antes yo le decía al presidente, no. Para mí ahora es el señor López Obrador. ¿Cómo se puede apoyar a alguien que minimizó una pandemia, que minimizó la pandemia más grande en los últimos 90 años en el mundo? ¿Cómo? Con mucha ignorancia, mucha perversidad, una falsedad, otra mentira, otro ilusionismo, otra cortina de humo. ¿Para qué? Para el 21, para las elecciones del 21. Todo eso es plan con maña. Les importa la vida de los mexicanos y mexicanas, no les vale madres. Quieren mantener el Congreso de la Unión. ¿Para qué? Para que este personaje patético que quiera seguir saliendo diario en la tele, 5 veces al día, 10 veces al día, todos los días de la semana, utilizando el tiempo de nosotros. Porque el tiempo que le compra la presidencia es de nosotros. Pero no, eso le vale madres. Seré el primero en ponerme la vacuna. ¿Cuál vacuna? No se puso el cubrebocas. ¿Te va a poner la vacuna? Sí, cómo no. Y Marcelo Ebrard, pues ya también se convirtió en su palero, ¿no? Como le estás tirando a la grande, tiene que decirle que sí a su santo patrón. Y Marcelo Ebrard anuncia la compra de una vacuna que tampoco existe. Hijo de... ¿Cómo no compraron cubrebocas? ¿Cómo no se compraron pruebas? No. Están comprando algo que todavía no existe. Y no están comprando. Vamos a ser justos y parejos. Porque la Fundación Carlos Slim está comprando el riesgo para la producción de una vacuna con un laboratorio norteamericano. Él va a llevar el riesgo. Son 3 pasos para la elaboración de una vacuna. Ya lleva 2. Falta el tercero, que es el más complicado. Cumpliéndose ese proceso, saldría a la venta. Pero con dinero de la Fundación Carlos Slim. No con dinero del gobierno. El gobierno no tiene más que para su pinche Tren Maya, el aeropuerto y la refinería. Es para lo único que tiene dinero. Bueno, y para que se vaya al Princess. Es para lo único que tiene dinero. Y aquí hay unos datos que nos hacen pensar. Dice, México entró en la coalición de clientes de la milagrosa vacuna rusa contra el COVID-19, en la que están la India, Corea del Norte, Brasil, Arabia Saudita, Turquía y Cuba. Yo sería el primero en ponérmela, adelantó el presidente mexicano. Vamos a ver. No trato de menospreciar a ningún país del mundo, pero vámonos a poner los pies sobre la tierra. Está México, la India, Corea del Norte, no Corea del Sur, que es la más adelantada,
Corea del Norte, donde hay un dictador. Brasil, Arabia Saudita, Turquía y Cuba. Amigos y amigas, vamos a poner un poquito de realidad al asunto. Si fuese cierto lo que nos están planteando, que tanto los chinos como los rusos ya tienen una vacuna en etapa 3, que es la última, ¿no creen que ya se hubieran apuntado naciones de primer mundo? Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, ¿no se hubieran apuntado y ser los primeros en comprar esta vacuna? ¿No suena lógico que países tercermundistas, por desgracia, y gracias a todos los pinches gobiernos federales que hemos tenido, seguimos siendo país tercermundista, y que países tercermundistas sean los primeros? ¿No suena, llamémosle, ilógico? Yo creería que sí. Ahora, lo que viene después, y después doy un comentario yo. Dice, pero antes de hablar de vacunas contra el COVID-19, hay que saber que el desarrollo de una vacuna exige una década. Y que la vacuna más rápida conseguida en este siglo es la que cura el ébola, en la cual la farmacéutica estadounidense MSD concentró 5 años de labor. Aquí nada más entran dos situaciones que creería que pudiese ser más factible la vacuna china que la vacuna rusa. ¿Por qué? Muy sencillo. En China hay una dictadura. En esa dictadura, la persona que está presa, primordialmente por discrepancia, son presos políticos. No les piden su autorización para ponerle la vacuna. Si se mueren, bueno, ya se murieron, güey. No hay bronca. No tiene responsabilidad del Estado. Lo que no pasa en Rusia, lo que no pasa en Estados Unidos, es que sí tienen que pasar lo que se le denomina en medicina el estudio doble ciego, que es un médico, sin conocer al paciente, le da un tratamiento, le da una vacuna a otro médico para que vea cuáles son sus reacciones y así se completa el círculo. Que el que hizo la vacuna no conozca el receptor de la vacuna, para que vea cuál fue su evolución. Y de ahí hacerle estudios para ver si es un virus vivo atenuado o es algún tipo de fármaco en donde destruya y cause una memoria en nuestro sistema inmune para atacar al virus en caso de toparse con él, que es una sección inmunológica. Entonces, en China están probando este fármaco con presos, en donde no les piden su autorización, se las ponen y esperan a ver que si no se mueren, pues ya sirvió, ¿no? Y los contagian de COVID para ver si funcionó. Una forma muy cruel, pero en todas las dictaduras es la misma. Ahora, la que está patrocinando la fundación del ingeniero Carlos Slim, falta esa etapa, probarla con personas y ver cuál es la reacción hacia esa vacuna. Yo creería, a título personal lo digo, que va a ser una vacuna de aquí a enero, febrero, creería que no. Estoy de acuerdo aquí en este reportaje de Rubén Cortés en Canela Fina, que yo creería que se van a tardar 2, 3 años. ¿Cuánto fue de la H1N1 en el 2009 a que hubo la vacuna? Pasaron como 6 años. Y ya a todos los niños se les pone, y a las personas de la tercera edad se les pone la vacuna. Yo siento que no va a haber vacuna como tal. Va a haber un fármaco, o están haciendo algún tipo de fármaco,
en donde minimice la potencialidad del virus. Eso es lo que yo creo, que va a haber una medicina en donde ya no va a ser tan patológico el virus y les va a dar COVID, pero como si fuera una gripa fuerte, pero una gripa, ya sin afectar tanto como una neumonía. Eso es lo que yo creo. Que van a decir, ok, ya no se van a morir, lo que dice la cifra oficial, 58,000 muertos, pero mejor va a bajar a 3,000. Ya sería un avance significativo por mientras se perfecciona la vacuna. Esa es mi teoría. Como vacuna como tal, creería que por lo menos le faltarían 2 o 3 años. Echándole kilos y ganas y voluntad y mucha lana. Sería eso. 2 o 3 años. Pero no lo dudaría que sacaran un fármaco que bajase la potencialidad del virus. Eso es lo que yo creo. Pero aquí un charlatán dice que va a ser el primero y otro charlatán dice que ya la compró. Dice, los científicos de MSD, egresados de las universidades que el presidente mexicano desprecia, porque ahí sí aprenden malas mañas. Fíjense nada más. No sé, lo que tenemos en la presidencia, como dirían en mi pueblo, es una cosita de la rechingada. Necesitaron 10 años, desde el inicio de los ensayos en humanos, en 2014, hasta el permiso de la producción en el 2019. La vacuna contra el ébola, ese mosquito que está en aguas estancadas. Así es que el presidente mexicano no se pondrá nunca la vacuna rusa porque esta es solo propaganda soviética reciclada. Y como los soviéticos ayer y los rusos hoy, el presidente mexicano se pondrá la de los egresados de las universidades que enseñan malas mañas. Porque son científicos formados en estas universidades los únicos que están por averiguar si tienen algo tangible para pensar en una vacuna, pues se encuentran en la última fase, la 3, que es la de los ensayos con miles de personas en el mundo. Son los que trabajan con las transnacionales AstraZeneca, ese laboratorio, que está en la Universidad de Oxford. Pero como salen muchos, es grandísima la Universidad de Oxford. Tuve la oportunidad de conocerla. Pero muchos de los que fueron expresidentes o exsecretarios de Estados Unidos estudiaron en Oxford. Este señor inculto les dice que es de las universidades que enseñan malas mañas. Pfizer, Janssen, Sinovac, y no han logrado nada aún, ya que conseguir una vacuna lleva tiempo, paciencia y muchísimo dinero. Eso, tiempo y paciencia, 2 requisitos de los cuales carecen los gobernantes populistas como Putin y los primeros clientes de su vacuna de humo. Vamos, el gobierno mexicano ya hasta anunció cómo va a comprar la vacuna. Bueno, ya anunció el señor López que va a ser gratis. Pues ¿cómo no va a ser gratis si no va a haber vacuna? El canciller Marcelo Ebrard aseguró, tras una reunión sobre el convenio para el acceso a la vacuna con Argentina y AstraZeneca, se acordó que esta costará de $3 a $4 y que el monto lo absorberá el Estado mexicano. No es cierto. El costo lo absorbió la Fundación Carlos Slim. ¿Qué? Otra mentira, adornarse con sombrero ajeno. Y lo dijo el ingeniero. Yo voy a patrocinar. Si no sirve, mi dinero es el que está en riesgo. Y ahora ya dicen que la vacuna, ¿qué? Que el monto de la vacuna lo absorberá el Estado mexicano. No es cierto. Quiere decir que nuestro gobierno no solo construye castillos en el aire, lo cual ya está muy mal por tratarse de una decisión de Estado, sino que los habita, lo cual ya está peor por tratarse de una decisión de Estado,
porque la vacuna es todavía un bebé. Pero es un sobresaliente ejercicio de previsión en una administración que en marzo, mes que inició la cuarentena nacional y que continúa, le vendió a China los cubrebocas que conservaba para emergencias y tuvo que comprárselos en abril, obviamente a un precio mayor. Se los vendimos a 50 centavos y los compramos a $6. Pura propaganda socialistoide. El presidente será el primero en ponerse una vacuna que no existe. Y el canciller anuncia la compra de una vacuna que tampoco existe. Así se la llevan en esa transformación. Jugando con la esperanza de cuántos miles y miles de hombres y mujeres en nuestro país decir, ojalá ya esté la vacuna, ya dijo el presidente, ya dijo el canciller, para ver si se cura mi familiar o no nos da a nosotros. Jugar con la esperanza. Eso no es tener madre. Yo decir poca madre, no. Ni a poca llegan esos güeyes. Decíamos al principio del programa, ¿será cierto el dicho de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece? Yo digo que no. Pongamos uno hasta aquí. Cuando se hacen las cosas bien, hay que decirlo. Cuando se hacen las cosas mal, hay que reclamarlo. Punto. No están ahí porque azares del destino. Están ahí porque ellos buscaron estar ahí. Porque nos vinieron a tocar a la puerta de nuestra casa. Voten por mí, yo soy la solución. Primero los pobres. Vamos a crecer al 4%. Se va a acabar la corrupción. Ahí está. ¿Qué ha cumplido la actual administración? Nada. Mentiras, populismo, egocentrismo, a lo que nunca nos había tocado ver. ¿Cuándo nos había tocado ver a un presidente salir diario? ¿Y a decir qué? A decir situaciones que va a haber la rifa del avión, va a haber desfile, vamos requete bien. Hay que decirle al señor López Obrador que se ponga a trabajar, carajo. Que levantarse a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana no significa trabajo. A lo mejor ya tiene insomnio. Hay tantos problemas que atacar de raíz en nuestro país. Que se vaya a dialogar y que se quede 8 días con los indios mayo. Esa secta que ha estado olvidada por siglos. No en esa administración, en todas. Ya están hasta la madre. Es decir, son los últimos. El último escalafón son los indios mayos. Se mueren de hambre. Yo una vez tuve la oportunidad de platicar con alguno de ellos, ahí en Hermosillo, Sonora. Cuando uno los ve trabajan el palo fierro como unos verdaderos artistas. Son artistas. Las mujeres mayo hacen unos telares, al igual que las mujeres chapanecas. Los telares más bonitos del mundo. Y en ambos casos, esas sectas están olvidadas. A diferencia, los indios mayos dijeron, ya nos cansamos. Ya no podemos seguir soportando más. Tomo las vías férreas y carreteras de Sonora. A ver. ¿Qué ha hecho el presidente? Mandó a Alfonso Durazo a ver, que arreglar algo. Ni siquiera lo recibieron.
No es que haya platicado y no le hayan hecho caso, no lo recibieron. Bueno, ven ese güey que dice, le dicen, ¿cuántos 2 más 2? Le dicen que es 5, pues está. No lo recibieron. Es ir, hablar y hablar y hablar y solucionar un problema que está costando ya muchos millones de pesos. De por sí, la economía de nuestro país se está derrumbando. Y ahora pues, van a comenzar a cerrar fábricas, sobre todo automotrices, porque no llegan los trenes a su destino. No, no llegan o salen de aquí hacia el norte mercancías para exportar. Y un sinnúmero de problemáticas. Eso es a lo que se debe de enfocar el presidente. A eso, a esas problemáticas. A ver cómo le hace para crear empleos. A ver cómo le hace para quitar su pendejada de Insabi y regresar por vía de mientras al Seguro Popular. Quito el Seguro Popular porque neoliberal. No, hay que tener un poquito de cultura y 10 centavos de neuronas. El Seguro Popular era para el pobre, para el pueblo, para el que no tenía con qué pagar un hospital particular. Y lo quitó. Y metió el Insabi que no sirvió para ni madres. Ahora, y los pobres dicen, ahora, ¿a dónde voy? No hay medicinas. Debería de enfocarse en traer medicinas desde hace más de un año, que los niños con cáncer no tienen medicinas. Pero está con la pinche rifa del avión, el Tren Maya. A ver, hay mujeres muriéndose porque tampoco tienen medicinas para el cáncer mamario. Ahí está Dos Bocas, más importante Dos Bocas, si a las mujeres les da cáncer, pues ya les tenía que dar. Y así lo dijo con el COVID, ¿eh? Le va a dar a quien le tenga que dar. ¡Qué poca madre! Le va a dar a quien le tenga que dar. ¿Eso es un presidente? Si mal no recuerdo, ¿cómo se llama la señora que me envió el mensaje? ¿Va a ser el peor presidente? No. No, está en el teléfono. Es el peor presidente. ¿Qué se va a hacer con 20 o 30 millones de niños jovencitos en las escuelas? Cristina Uribe. La señora Cristina Uribe. ¿Que va a ser el peor? No, ya es el peor. ¿Qué se va a hacer con esos niños? ¿A dónde van a estudiar? Dice la señora Uribe, en Cozumel no llegan esos canales. ¿Qué van a hacer los hijos de la señora? Francisco Solís dice, perdón, tampoco. ¿Cuánta gente pobre no tiene una televisión? ¿O tiene una? Y tienen 2, 3 o 4 hijos. ¿Dónde van a estudiar? En lugar de estar viendo esa problemática, no. Está viendo Emilio Lozoya, está viendo el avión, que sí va a haber desfile, que se va a dar el grito de independencia. Intrascendentes. Punto. ¿Cuándo vamos a tener un presidente de verdad? Que no sea que no quiera ser el foco de atención. Porque su egolatría no le permite otra cosa. No se lo permite. Él tiene que estar ahí, al centro. Punto. No sé, amigos y amigas. Dice, es que deben de respetar la envergadura presidencial. Para poder respetar la envergadura presidencial, lo primero que tiene que ser es parecer la envergadura presidencial. Y parece la envergadura presidencial alguien con la camisa desarrugada, toda arrugada, los pantalones cantinflescos y la bragueta abajo. Esa es la figura presidencial en nuestro país. No, mañana, bueno, la figura presidencial y salió en Huatulco con un sobrepeso que parece un embarazo de 8 meses.
Los pants todos desarreglados. ¿Qué figura de presidente, caramba? ¿Qué? Y no ve más allá. Ya compré. Me voy a poner la vacuna. No hay vacuna. Me voy a poner cubrebocas cuando se acabe la corrupción. ¿Dónde están los 500,000 millones de pesos de corrupción? Yo sí se lo puedo decir así de rápido al presidente. Antes con los gobiernos de antes, las adjudicaciones directas variaban del 68 al 72%. Las adjudicaciones directas. Las que se las daban a sus compadres, a sus amigos, a sus cómplices de negocios. Ahora son el 90%. ¿Dónde hay más corrupción? Yo prefiero la corrupción de antes, en donde por lo menos había medicinas, o no faltaban tantas medicinas. Teníamos un crecimiento ralo del 1.8, del 2%, creación de empleos de 400, 500, 600 mil empleos por año. Mediocremente, sí. Ahora, cero crecimiento, no hay medicinas, no hay nada. No hay empleos. ¿A dónde vamos a parar como nación? Antes éramos la 15ª economía del mundo. Hoy estamos en el número 28. Se han ido en este año 13,000 millones de dólares de inversión privada extranjera, que no creen en el anillo al dedo. 13,000 millones de dólares. Tenemos un presidente que aplaude las remesas y no le pone el remedio para que no vayan más con ciudadanos mexicanos a los Estados Unidos. No hay fuentes de empleo para decirles, no se vayan, quédense. No que se vayan para que nos sigan mandando divisas, porque no hay producción en México, no hay inversión pública ni privada. No la hay. Le miente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo, hay 157 amparos con suspensión provisional. Falta la definitiva. ¿Ah, sí? Por seguridad nacional. El aeropuerto de Santa Lucía. ¿Cuál seguridad nacional? Hay una guerra, nos están invadiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la seguridad nacional? Es un plan de seguridad nacional. Se queda fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el momento que el presidente dice, por seguridad nacional, no hay amparo que valga. Primero está la nación. Un mentiroso de estos. Sigamos con la rifa. Y amigos, amigas, hagamos conciencia. Que hemos tenido malos gobiernos. Que no les hemos sabido reclamar en su tiempo y en su forma. Cierto. No dejemos que nos lleve al precipicio esta caricatura de presidente. No lo toleremos. No lo hagamos por nosotros, porque a lo mejor nosotros ya vamos de salida. Por nuestros hijos. Por las generaciones adelante. No le pude sacar la fotografía en donde Fidel Castro, el cobarde de Fidel Castro, yo iba a decir el 1 de enero de 1959, no, el 1 de enero del 59 entró la tropa. Él llegó hasta el día 8, hasta ver que ya estaba seguro tomada La Habana, y en ese momento llegó. Y dijo, en 10 años vamos a ser una potencia. Llevan 60 años muriéndose de hambre. Esos son los pinches políticos de mentirosos, farsantes, hipócritas y poca madre. En 10 años vamos a ser una potencia, del 60 al 70. Estamos en el 2020 y los hermanos cubanos se siguen muriendo de hambre.
No caigamos en eso. No caigamos en esas promesas estúpidas de un grupo élite de la política. Hagamos algo. Y hagámoslo ya. Mañana, a lo mejor es tarde. Amigos, amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos durante esta hora con 57 minutos. Los invito a que continúen en GB Radio y Radio Tepoztlán con la mejor música en inglés y en español de toda la radio. De los años 60, 70, 80 y un rabito de los 90. Excelente la programación musical. Mañana. Y teníamos casi confirmado a un cantante. Si no, ya no nos confirmó, va a ser la próxima semana. Mañana un programa grabado de Un Café Con. Y otro programa grabado de diversidad. Todavía la gente tiene cierto temor razonable en salir de sus casas, en confrontarse. Vamos a tratar de tener algo ya seguro para la próxima semana, tanto en Un Café Con como en nuestro programa de diversidad sexual. Y no se pierdan, amigos y amigas, el viernes. ¿Qué les depara a los astros para el fin de semana? Los horóscopos con Lu, este viernes de 9 a 11 de la mañana. Y en la tarde, si me lo permiten, de 4 a 6, la hora del búho. Su servidor y amigo Lesao Gisbert, el búho, les agradece infinitamente, deseándoles que pasen una excelente tarde. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.